y planeación. Abróchense sus cinturones para un ajedrez excelente. Bienvenidos al DVD 3 de esta serie, donde estaremos discutiendo estrategia y planeación. Y primeramente tratemos de definir lo que queremos decir al hablar con estos términos. Empecemos por estrategia y lo explicaré de una manera muy sencilla. Estrategia es la planeación y conducción de los objetivos a largo plazo dentro del juego, la idea planeada de lo que se desea lograr. Y el propósito de la estrategia es conseguir una ventaja y después explotarla. Ahora, ¿qué tipos de ventajas debemos buscar desarrollar en un juego de ajedrez? Primeramente, lo que debemos hacer es obtener material. Al obtener más material, podemos explotar eso conforme la partida avanza, lograr un mejor final de juego y ganar. Así que más material es muy importante. Debemos tratar de desarrollar más y mejor movilidad para nuestras piezas y debemos tratar de obtener la mejor estructura de peones. Frecuentemente dentro del juego de ajedrez la estrategia se define a partir de la estructura de peones. Un poco más adelante estaré tratando de explicar lo que quiero decir con esto. Estaríamos tratando de encontrar más espacio y ciertamente estaríamos buscando una posición segura para el rey. En ajedrez es muy difícil llevar un juego donde el rey está desprotegido, así que la seguridad del rey sería una base para una estrategia exitosa, por lo general. Estas ventajas se pueden conocer como estáticas, no van muy lejos y te permiten una mano libre para hacer planes. La planeación, por otro lado, podrían ser también los objetivos a corto plazo, cuando la estrategia sería a largo plazo. Los tipos de planeación serían el aspecto más importante en un juego de ajedrez, porque ¿qué pasaría cuando dos jugadores con excelente planeación se encuentran en el centro del tablero de ajedrez? Obviamente saldrían chispas de ese encuentro. Y ambos jugadores continuamente estarían desarrollando planeación a corto plazo de alguna manera, y el oponente puede descifrar lo que se avecina y adaptarse a las situaciones que se le presentan. Por supuesto, es una buena idea tener planeación a largo plazo, un objetivo global que te ayude en tus ideas a corto plazo. Así que estrategias a largo plazo, planeaciones a corto plazo y cambia a lo largo del juego. Ahora explicaré un poco más. Primeramente hablaré sobre este juego. Es de la Copa Metrophic de mayo 2009. Es entre un joven llamado Yuri Skover y Denis Rombodauri, ambos jugadores másters internacionales, por lo que se puede esperar cierta profundidad en el juego. Así que como apertura tenemos una sólida defensa Caro-Kann, la cual es una de las aperturas más respetables del jugador de negras contra un E4 del de blancas y un sólido D4 en el centro, y mantiene la apertura diagonal libre para su alfil en C8. El de blancas toma D5, el de negras recaptura, y el de blancas coloca un peón en el centro con C4 para ganar espacio para sus piezas detrás al mismo tiempo que intenta presionar al peón negro en D5. El de negras saca su caballo defendiendo al peón en D5. Observe que el jugador de negras pudo haber avanzado en esta posición hacia el de blancas al tomar a C4 y aislando al peón blanco en D4. El plan del jugador de negras después de capturar sería el bloquear al peón de D4 y ganarlo. Sin embargo, antes de que incluso lo piense, debe darse cuenta de que ha dejado varias piezas blancas libres. Una ventaja que tienes en aislar un peón en ajedrez es que obtienes mucha libertad para desplegar tus piezas detrás del peón que ha sido aislado. Y al tomar C4, le permites al de blancas presentar su alfil. Mientras el plan sea ganar ese peón, al final la ejecución tiene pocas probabilidades de ser exitosa. Y de hecho no me gusta este movimiento simplemente porque no quiero dejar a mi oponente mover sus piezas tan fácilmente. Por eso el jugador de negras coloca su caballo generalmente en esta posición y después ambos bandos sacan sus caballos. Caballo sale a C3, caballo a C6 y después caballo a F3 y después el de negras desarrolla con su alfil. Así que el plan del jugador de negras a corto plazo parece ser el presionar al peón en D4. El jugador de blancas toma D5,
El de negras recupera, y ahora el de blancas aplica un movimiento táctico, reina a B3, lo cual logra un doble ataque sobre el caballo en D5 y el peón en B7. Negro toma F3 y dice muchas gracias, te dejo peones doblados. El de negras juega E6 y tras tomar B7, el de negras avanza a D4. Y es que espera que su caballo, fuertemente plantado en el centro, pueda ayudarle a negociar las tácticas para un jaque del alfil en B5. Esta es una alineación común en ajedrez, donde pareciera el final del juego, y ambos jugadores tienen la misma intención, ambos buscando la misma posición, y la veremos a continuación. Caballo toma B5, sin tener otra opción razonable, y ahora el de blancas desarrolla la técnica llevando la reina a un jaque en C6, y creo que es un movimiento muy difícil de enfrentar para el de negras. Fue Bobby Fischer quien lo utilizó al jugar contra Max Euwe. Este movimiento obliga al de negras a mover a su rey porque obviamente si lleva a su reina a D7, su torre en A8 desaparece. Pero un rey al E7 le resulta bien al de negras porque cuando el jugador de blancas toma B5, el de negras avanza su reina a D7. Observe que ahora el jaque del alfil G5 es simplemente enfrentado por F6. Y este no es un movimiento descabellado del de negras dadas las circunstancias. De hecho, le da a su rey la opción de desplazo en caso de ser necesario en F7. Y decide muy convenientemente el volver la reina a D7, buscando la posición que ambos jugadores desean. Jaque de caballo en D5, reina toma D5, reina toma D5, E toma D5. Y trata de mantener esta posición. Ya estaremos hablando de la estructura de peones, pero por ahora note que ambos jugadores tienen 3 islas de peones, las cuales son grupos de peones que no pueden ser protegidos por otros peones. Aquí vemos al jugador de negro con peones en A7, D5, ambos aislados. Así que el jugador de negras tiene 3 islas de peones y el de blancas de igual manera, con 3 islas de peones. De hecho, la estructura de peones del jugador de blancas se ve un poco peor, porque tiene peones doblados aislados en la fila F y uno aislado en H2. Así que mientras el de blancas tiene 3 en esta posición, el de negras tiene solo 2. Así que el de negras espera tener ventaja de esta situación a largo término, pensando en el final del juego. Y se preguntarán si el de negras tiene una mejor posición de final de juego. Y lo que pasa es que el de blancas tiene más piezas activas y espera utilizarlas para bloquear. De hecho, el alfil a E3 es una buena decisión. El jugador de negras tendría que mejorar algunas posiciones, especialmente en lo que se refiere a sus piezas del lado del rey, para tratar de igualar las piezas activas del de blancas. El de blancas es el primero en traer a la torre al D1 y bombardear al debilitado peón en D5. Ahora un plan a corto plazo sería torre H al E1, poniendo en aprietos al rey negro. Aunque el de negras muestre un mejor final del juego, tendrá que negociar unas cuantas complicaciones, mientras su rey y peón en D5 puedan estar en riesgo. Lleva su alfil a B4 para bloquear al de blancas de poner a su torre en E1. Y ahora alfil blanco bloquea al peón desde D4, a la vez que ataca al peón en G7. El de negras manda su torre a C8 y el rey blanco avanza a B1. Aun cuando las posiciones no han cambiado mucho, el de negras sigue teniendo algo de ventaja por sus peones, pero hablando tácticamente, el de negras tiene más piezas en movimiento y en particular no es muy favorable la posición del rey negro, pero si logra alcanzar el final del juego y puede evitar la presión de las piezas blancas, podría lograr mejorar la posición que el rey blanco. Pero se dice fácil.
Ahora el de negras hace una buena jugada al avanzar F6, bloqueando al alfil en D4 que amenaza a G7 y le da al rey una escapatoria en caso de necesitarla. Otra excelente jugada por parte de blanco, al I3, y el alfil mantiene su diagonal para tratar de bloquear a la torre en D1. Torre a la D3. Mejorar la posición de las piezas es un componente de una estrategia y podemos decir que el de blancas definitivamente toma una excelente decisión al mover su torre a D3 y mejorar así su posición al permitirle movimientos en varias direcciones y mientras tal vez esté pensando en dobletear torres en la fila D y aumentar la presión sobre D5. Así que a corto plazo el de negras sigue considerando el proteger ese peón en D5 y no es fácil. Peón a la 6. Torre llega a G1 y con este movimiento continúa bombardeando a G7. Así que el de negras defiende, alfil blanco a E3, con la idea táctica constante de presionar a este peón y evitar que el de negras adquiera una mejor situación hacia el final del juego y que logre mejorar su posición. Torre negra de 8 para proteger al peón y después el de blanca se desplaza una fila con la torre al C1. Torre al D7. Esta posición es difícil para el de negras porque permite a blancas proceder con la amenaza, la cual es torre a C5, con la idea de ganar el peón en D5. El jugador de negras no ve este plan. Torre a D7 es respondido con torre al C5 y alfil al C7, y blancas toma D5. La idea de esto era que después de capturar a D5 y capturar a H2, el de blancas pudiera anticipar el resultado con torre al H5. Y así, con una muestra de superioridad en tácticas y en planeación, el de blancas ha ganado un peón en esta posición. No parece que será fácil, pues el peón extra se encuentra doblado, lo cual lo hace difícil de explotar en esta posición, sobre todo después de torre al B8, con el que el de negras espera crear un poco de confusión mientras la torre avanza a H7, después un B4, el de negras avanza a A5, alfil al C5, A toma B4, A toma B4. Aunque no parezca sencillo, el plan de blanco ahora es utilizar su peón pasado. Es la misma historia conforme se aproxima el final del juego. Tratar de conseguir un peón pasado en el final del juego para amarrar al oponente. Así que ahora el plan del de blancas es tratar de encontrar la manera más efectiva de avanzar su peón pasado, mientras el de negras debe repelar el plan del jugador con blancas con actividad y lleva su torre a A8, tratando de activarla lo más posible para llegar a A1 y posicionarse detrás de los peones blancos y ganarlos. Torre a H4. El de blancas no se nota muy preocupado por la amenaza. Peón a G5. Torre se desplaza a C4. Y yo diría que el plan del de blancas ahora es mover su peón a B5 y posicionar su torre detrás del peón, lo cual sería el mejor cuadro para presionar y llegar al otro lado del tablero. Así que el de negras avanza para prevenir eso con la torre a A3. Alfil a E3. Torre C3. El jugador de negras no encuentra algo mejor que ofrecer un intercambio de torres. El de blancas acepta feliz caer ante el alfil porque cree que podrá avanzar su peón y coronarlo. El rey negro avanza tratando de detener al peón. El rey blanco hace lo mismo, tratando de ganarle tiempo al alfil. El alfil regresa a E5 y el de blancas continúa avanzando con su rey, al igual que el de negras. Rey al B4. Seguramente el de blancas analizó antes este movimiento y pensó, ¿cómo podría el de negras detener la infiltración del rey? Y avanzando
hasta B8. Bueno, el de negras continúa tratando de detenerlo, jugando su alfil a B8. Avanza el rey blanco. Aún no parece que será fácil para el de blancas ganar este juego, pues va hacia la derecha de los peones del rey. El de blancas continúa ganando tiempo con el alfil, el cual se mueve a D6. El peón llega a B6 y ahora el plan del de blancas, el de negras, continúa con rey a E2. Y el de blancas avanza su adentramiento a B7. Y ahora su plan es alfil a la 7 y después el mismo alfil a B8. O, con otra variante, podría ser alfil al B6 y después alfil al C7. Una vez que el alfil negro avance en su diagonal, el peón podría coronarse. El de negras juega F5. El de negras planea distraer al alfil y alejarlo de ese peón, pero ahora el de blancas encuentra otra manera de que su alfil remonte la diagonal y prevenir que el alfil negro ataque al rey. Alfil toma C7, el rey toma C7, F3, y de esta manera el de negras renuncia en esta posición. ¿Y por qué lo hace? Bueno, el de blancas se coronará con su siguiente movimiento y es un juego de niños para un máster internacional. El detener a un peón negro cuando se encuentra en el sexto rango. Si se encontrara en el séptimo sería otra historia, pero en el sexto se puede retirar y eso fue exactamente lo que el de negras hizo. Y bueno, este fue un juego donde el de blancas utilizó la actividad para negarle al de negras su avance y además que sus amenazas fueron llevadas a la perfección. El de negras intentó destruir los planes del jugador de blancas, pero al final el control lo mantuvo el jugador de blancas. Estrategia es igual a control. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.